Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por sumarse a la quinta versión de la sesión virtual, en este caso del ciclo de formación sobre internacionalización del currículum. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Anouk van den Berg, la directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago, y les saludo y agradezco infinitamente su interés y compromiso con esta actividad formativa que busca entregar herramientas prácticas para fortalecer la docencia con un sello de internacionalización. Recordamos que esta sesión de hoy será práctico, será realizada en formato taller, por ende les invitamos a participar el día de hoy. Y bueno, también lamentablemente es la última de nuestra serie de 5 encuentros del ciclo formación. Desde ya esperamos que hayan podido aprender sobre este tema y profundizar sus conocimientos prácticos para ir encaminándose hacia esta integración de un sello internacional en sus clases. Al final de la sesión entregaremos algunas novedades sobre los planes de capacitación y formación que tenemos previsto para el 2021 en cuanto a lo que es la internacionalización del currículum. Esta actividad se organiza conjuntamente entre el Departamento de Relaciones Internacionales Interuniversitarias y la Unidad de Innovación Educativa de la Vicerrectoría Académica. Hoy en particular también hay una colaboración muy importante de parte de la Facultad de Ingeniería y tenemos invitados internacionales y nacionales de muy especial proveniencia. Déjame presentarles muy brevemente la sesión de hoy, que se llama Un acercamiento a la metodología CLIL, el inglés como medio de instrucción, dado que hoy tenemos el honor de contar con participación de 3 invitados especiales. Primero tendremos una presentación breve de la doctora Siasia Nawaz Awan, que ella es experta en educación y trabaja actualmente en la Universidad de Dalhousie, en Halifax, en Canadá. Tiene una amplia experiencia en enseñanza internacional, en Medio Oriente y Canadá. En su puesto actual es instructora de educación docente, desarrolladora de planes de estudio y coordinadora de programas de educación continua. Su investigación e interés profesional están en la formación del profesorado, la comprensión intercultural de la educación, el aprendizaje integrado de contenido y lenguaje, CLIL, y la pedagogía culturalmente receptiva, equitativa e inclusiva. Ella llama a la Universidad de Santiago su segundo lugar de trabajo académico y hace 2 años está trabajando con académicos de la Facultad de Ingeniería en el diseño de cursos con la metodología CLIL. Y en base a eso, hoy nos va a presentar algunos elementos fundamentales. La segunda presentación de hoy contará con Molly Denen. Molly llegó hace más de 5 años a Chile y es una profesional de la educación superior con más de 8 años de experiencia como profesora de idiomas, diseñadora curricular, coordinadora de estudios en el extranjero, entre otros cargos. Recibió su título de maestría en educación internacional de la Universidad de Nueva York y sus estudios se centraron en la comunicación intercultural y la educación global con un foco importante en América Latina. Se apasiona por la educación y la comunicación intercultural y la pedagogía crítica, la inclusión en la educación superior y la movilidad internacional. Actualmente también imparte clases de inglés en el Departamento de Ingeniería Geográfica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. El tercer expositor es Cristian Díaz, el actual subdirector de Alianzas Internacionales de la Facultad de Ingeniería, quien nos contará sobre la experiencia desde la facultad y algunos profesores sobre esta metodología que ha sido aplicada en los últimos 2 años en esta facultad en particular. Sin nada más que agregar, algunas cosas prácticas, les solicitamos, al menos en la primera parte de las presentaciones, que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, y si tuvieran algún problema de conexión, les recomendamos también apagar sus cámaras, pero solamente en caso de que tengan alguna dificultad de escuchar bien a los expositores. Vamos a partir con la presentación, en este caso de Siasia, que será en inglés. Sin embargo, abajo ustedes tienen la opción de tener la interpretación al español, si fuera necesario. ¿Ya? Así que, bueno, sin nada más que agregar, cualquier pregunta, comentario o sugerencia posterior lo pueden canalizar a través del chat o levantando la mano. ¿Ya? Así que después de la presentación vamos a tener algunos minutos para también hacer preguntas a Siasia. Okay, Siasia, it's your turn. Please, if you could activate your camera and please feel free to present your presentation at any moment when you're ready. Yes, I got the cue. In the end, I just understood now it's my turn. Hello, everyone. It's good to be with you. I'm really happy to be with all of you again and working with USAJ. It has become kind of, as I keep saying in all these forums, this is my second workplace.
So Dalhousie, as Anouk in her introduction described, as my first workplace, but USAJ is my second workplace. So thank you for the invite, Anouk and Christian, and everyone for having me here. And then I am so excited for the next an hour or so just to talk about these different things that we have all put together for all of you. So to start with, let me share my presentation with you as well. All right. So to start with, I would like to say that although I have been working with USAJ for over 2 years now, but call it my laziness that I haven't picked up on any Spanish as yet. But fingers crossed, it's on my bucket list. I have to learn this language, and I will. So if you don't understand anything, as Anouk said, there is interpretation services available. Please raise your hand, get that support. I'll try to speak as clearly as possible. Please forgive me if I go fast or you want me to slow down or want to understand, because this is a workshop. It's a place where we should all be integrating with each other. So the main idea, as you know, is the internationalization of curriculum. So we're looking into the future, but we're looking into the future from a point of view of a process. My name is Dr. Shazia Awan. I just recently started as an educational developer, internationalization and intercultural communication with the Center for Learning and Teaching. This is a secondment. It's a second thing that I'm doing, and I'm an instructor with the English language programs at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia, Canada. All right, so let's begin. In the next little while, I just want to focus on 3 main things, because in this part, I'll talk about some theoretical perspectives that will be useful in implementation and practice that you have in the class. So we'll talk about Bloom's taxonomy. I am not sure how many of you are familiar with the concept, because it's not new. It's an age-old concept of, oh, there we go. We're getting some thumbs up that people are familiar with Bloom's taxonomy. This is good. And what I will do is I'll try to develop a connection between CLIL, so content and language integrated learning, and of course, curriculum planning that we are here to give you support with. The second theoretical perspective that I would like to connect with these 2 elements is Fink's significant learning. So Lee Fink, her significant learning. And then I will finish up with some examples of active learning. So basically what I have today is with the hope that whatever we talk about, it's useful in your classrooms. So hands-on, so that there are takeaways for you from this session that you can take back to your classrooms, virtual or face-to-face, and see how you can implement them. So this is a basic framework of CLIL. So as you know, those of you who are familiar with it, and Molly will talk more about it, so I will just give a brief introduction, that CLIL is, content is at the heart. So that all of you should be resting assured that content is not compromised in any way when we are thinking about integrating language, and in this case, English language, in the teaching context of Chile, or a context where Spanish is spoken as the first language. So the main thing is that content is at the heart of CLIL, but we are hoping that through content, we're not just developing the knowledge or giving the knowledge, but we're developing communication skills,
culture and intercultural understanding, and also cognition, which is very important because this is what you want for your students, that they understand the knowledge. Just one more point. If at any point you feel like we will leave a few minutes at the end for your questions, so you can note down your questions and we can talk about them in the end. You can note down even which slide, and I will go back to the slide and try to explain it to your liking. So let's look at Bloom's taxonomy. Now, Bloom's taxonomy actually accepts the idea that we do teaching for understanding rather than knowledge. And this concept is very important to understand because a lot of times as academics, we keep saying that knowledge is what students are gaining. Yes, they are. But we are not just talking about the content, we're talking about understanding, and that's the CLIL part. So if we look at Bloom's taxonomy, that's build in understanding, and CLIL is also build in understanding despite the fact that we have content at the heart. What is unique about Bloom's taxonomy is that there is levels of demonstration of understanding. You can look at your students' performance and see which level they are performing at. So, for example, in this series, are they performing at the remember or understanding level, which are the lower levels, or they are able to apply, analyze, and evaluate the knowledge as well and develop critical thinking. So they're not just regurgitating the content that you are teaching them in the classroom. For example, as an academic, you walk in, you give the lecture in hopes that when I have the questions in the exams, they'll be able to reproduce. But we're not looking at reproduction of knowledge. In the CLIL scenario and kind of marrying it with Bloom's taxonomy, we're looking at understanding and development of knowledge in a way that the students are able to make decisions themselves. Now, this is another point that comes very handy when we're talking about CLIL. CLIL seems very hard because we're thinking, okay, do I have to integrate language all the way to 100%? How are my students going to react if they're not proficient in language? So from Bloom's taxonomy, the idea is that go deeper into one thematic point. So you choose one point of knowledge and you try to go deeper in that. So just one point, for example, if you're talking about fracking, so you can look at, do they understand the concept? And then develop questions about application, analyzing, and evaluating. So instead of starting top down to develop the understanding with English language, you can start with very simple presentation of ideas and go all the way up to making them complex. And then that is the real relationship of Bloom's taxonomy with CLIL. So apparently CLIL has 4 C's where we have cognition and communication. So these 2 aspects, they tie in with Bloom's taxonomy very well. So look back at your curriculum and see the way I'm designing assessments, what level is it on understanding of Bloom's taxonomy that I am assessing my students at. So, and that could also be part of how students understand their own learning, so the metacognition level. The second theoretical point that I wanted to mention is the taxonomy of significant learning. The genesis of this taxonomy came from Bloom's taxonomy because according to Lee, learning is change. Learning is bringing change. If your student does not demonstrate a significant change, not only in their learning, but also in their behavior, then Lee is very stern on that, Fink. And according to Fink, no change, no learning. So this is for us as academics to evaluate as well, that
is the knowledge that we are sharing bringing about this positive change in students? Not change in terms of understanding the knowledge, but also in terms of learning how to learn. So the metacognition. Do they know how they are learning? And these are the questions, especially those of you who are teaching engineering, science, math. You can look into these ideas of, if I give them an equation to solve, do they know how they're solving it, or they're just reproducing the knowledge that I have given them in the class? But here's the fun part, because in CLIL you see culture and communication and development of interpersonal skills, because we're developing a wholesome international student. So according to Fink, the basic is, so the understanding level is the foundational knowledge. But here are the two that I really like, and that is the human dimension and the caring dimension. That through the activities that you have in your classroom, are your students showing a demonstrable change in their behavior with other students, in their interest to the knowledge that you are imparting in the class? So are they learning about themselves? Are they going to be the successful engineer? I keep going back to engineering examples because I work with faculty of engineering at USAJ. But look at these examples and see if your student is going on and doing a co-op term, a work term. Are they ready not only with the knowledge, but also with those interpersonal skills? For example, how to work in groups, how to give feedback, how to receive feedback from the professor. And then, of course, caring not only for people, but also for the knowledge. So that is the interactive and the communicative nature of learning. So I would suggest that, for example, for me, the objective for this talk was that if I give you these two theoretical perspectives and you are already on your way to implementing CLIL in your teaching, then this will give you a tangible idea of, how do I do CLIL? How do I CLILify my curriculum? Then Fink and Bloom can actually help you with doing outcomes for your learning, with designing activities that we're going to look at in a short while. Anup, keep me on time. If I go over time, just let me know, okay? So active learning. So this is the third thing. Now the practical part of it. How do then we bring everything, CLIL, Fink, Bloom, how do I bring it to my classroom? And active learning is something that gives those answers, provides those answers. I've added here a definition of active learning. But what I want you to get from it, and I know you can read it, what I want you to get from it is that the strategies that promote active learning are this, that students are involved. Students are involved in the learning, in doing things, and then thinking about what they are doing. Again, we're going back to cognition and metacognition, that when they're working in the lab, they're not just putting apparatus together. They're also making this new knowledge and understanding of the knowledge as well. So active learning is something that through activities, you can get your students engaged in achieving those levels from the level 1 all the way up to level 6 of Bloom's taxonomy. And I know it's a very short time. I'm just kind of scratching the surface, and I'm just telling you, here are the two ideas, because I know you're academics and you're going to look into it. We would definitely be happy to provide you with additional sources as well. So please feel free to reach out to Anouk in her office, and we will respond to your questions. So I'm going to quickly go over some examples of
active learning. So for example, one is the pause procedure. So when you have a 90-minute lecture, can you build in those pauses in your lecture? So every 20 minutes, 15 minutes, you're pausing and you're asking students to reflect on the knowledge. And then a retrieval practice, retrieve the knowledge, get it out of them. Again, make a stop, 15 minutes, ask them to talk in groups and say, okay, what is it that you learned? Demonstration, learning through demonstration, which can happen even by letting your students work on the board. Think, pair, share is an activity where students get together. They individually think about an idea or a concept, then they get in pairs and they talk to each other, and then they share with the whole group. So it's a gradual movement from working with yourself to working with others. Minute paper are very popular. I have used both minute paper and concept maps to understand and to assess the understanding of students, which is at the end of the class, you leave 5 minutes and you give your students 1 minute to write maybe the definition of the concept, maybe a summary of the lecture, maybe an equation, a question, anything. And you ask them, okay, you have 5 minutes, write down something. You have 1 minute to read. I'm not going to look at the grammar, not going to look at the spelling. It's just that I want to see what you are thinking about. And then you collect all those minute papers and imagine the wealth of ideas that you will get either for your next class or even for your next term. Concept maps, very popular in scientific community as well. You give the students a concept, you let them work in groups. There are online tools, digital tools available for concept mapping as well. They can do concept mapping. And I know I've been to Christian Diaz's office. He does concept mapping of his programs and planning all the time. It's like all the boards are all lit up with different ideas. So there is something to gain from there. Create a space for your students where they can develop these concept maps. And I have written these 4 ideas that are important for active learning. Your active learning activities should be connected with what your students are interested in. If they're not interested, they're not going to be successful. All right. How did I do on time, Anouk? Quite good. We're okay. All right. Thank you. Okay. And I can go back to it. So I'm gonna, if you like, we can have questions if there are any questions, any burning ideas. Bueno, esta fue la primera introducción de algunos elementos pedagógicos que facilitan justamente la implementación y la conexión de la metodología de CLIL con otras metodologías pedagógicas. Tenemos eventualmente ahora 1 minuto o 2 para tomar alguna pregunta si es que existiera, por lo que les sugiero que bien o escriban en el chat o levanten la mano con la opción de Zoom para poder darles la palabra. Vamos a revisar. Creo que por el momento ha sido súper claro. No tenemos preguntas ni respuestas, así que por ahora vamos a avanzar entonces a la segunda presentación. Xiaxia, I think you've been so clear that we can go on. And I got this. I was going to do this, that it was super claro. It was super claro. Okay, so we'll wrap up your session and we'll get back to you for the activity later on. Thank you very much. Okay. All right, thank you for listening. Muchas gracias a Xiaxia por su presentación introductoria. Pasaremos entonces a la presentación de Molly sobre el tema más del inglés. Por favor, Molly, adelante. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Molly Denen. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde, no mañana, ya cambiamos. Me gustaría agradecer a Anouk también, a Adri, por esta invitación y también para coordinar esta actividad. Hoy día voy a exponer en inglés, dado el contexto de que soy profesora de inglés, y les voy a dar unas estrategias para ir implementando inglés en sus aulas, pero después vamos a poder conversar en español con una actividad que tenemos planificada. Pero si tienen algunas preguntas, algunas dudas, no hay problema si quieren escribir o preguntar en español.
Anuk, ¿se ve best practices? Perfect. So this morning, what I would like to share with all of you are some best practices, or in other words, strategies that you can count on and you can use in all of your lesson planning, syllabus writing, activity creation, etc. These are practices that not only in academic research, but in my own experience as a teacher have proven to be very useful in the classroom, especially given within the CLIL context. The first thing I think that's important to mention is that there's a difference between CLIL methodology and content-based learning. As Shazia mentioned, content is at the center of our learning experience, right? All of you are professors in different areas. You are experts in your areas, and that is the basis for which our students and our professors are meeting and learning and sharing knowledge. But the major difference between CLIL and content-based learning is that content-based learning is often taught in a foreign language, but it allows students to then use their native language to do all of their production, all of their presentation, whereas CLIL heavily depends on this foreign language as the language of learning. And so we use the target language for the completion of our activities as well. So the first practice that I'd like to share is the development of an environment and experience in the classroom. Today, that means the virtual classroom, which is a completely different context than many of us are used to. But something that's important to mention is the idea of inclusion and integration. I know these are hot buzzwords that have become very popular in education as of late, but it's because that they are truly important. The idea of including students who have different experiences, who have different cognitive levels, who have different socioeconomic backgrounds, and validating their experience and speaking to those experiences, rather than noticing that a group of students or one particular student is different and trying to ask them to assimilate. It's important to think about classroom culture. And what do we mean by classroom culture? Thinking about collaboration versus isolation, asking students to communicate, especially with the idea of language learning. Language doesn't evolve in a bubble. It's a living and breathing thing, and we want our students to collaborate, to share experiences, to share their knowledge. We want our classroom to be student-centered. This is all about their understanding. It's important to remember that what happens in a classroom is not a competition. It's not about who knows more. It's about fostering understanding on an individual and communal level. As Shazia mentioned, active learning is also important. Having students understand their own learning process. And then finally, teacher cooperation. Many of you teach in different departments. Lean on your fellow teachers, lean on your fellow professors, ask them different strategies that have worked for them. I teach English in the Department of Geographic Engineering. Send me an email. I'm happy to share resources. I'm happy to help with English language support. We are a community at USACH, and so we should work together. Shazia mentioned the 4 C's of the CLIL methodology. We'll go into this a little bit later in our activity. But the idea of each lesson and each class is that we want to integrate the content, right? What is the subject that we're learning? Communication. What is the necessary language, and in this case, English, that we need to teach this content? Cognition. What sort of thinking skills are we trying to share with our students? And culture.
This means different perspectives, different understandings, different awarenesses that each individual student brings to the classroom community. And it's important to keep all four components in mind when we're creating a lesson or an activity. That brings us to goal setting and lesson planning. It's important to remember that we have macro and micro goals. We want to make sure that our lessons and our assignments and our activities are cohesive to our overall goals, making sure that the resources that we choose and the activities that we assign are matching with the cognitive and language skills that we're asking our students to produce. You know, it doesn't always make sense to ask students to have, to use English in the classroom and then have them take an exam. We'll get into that in a little bit, but the idea is having our lesson planning, making it cohesive to the macro and the micro goals of our course. Scaffolding. I know that many of you are academics, and like Shazia mentioned, you will do your own research into CLIL methodology, and something that you will find a lot of is the idea of scaffolding. And so scaffolding is the idea that we want to set up our students for success. We want to support them. We don't want to just set them free and hope that they survive. But you know, they're trying to learn a foreign language, which is English. They're trying to learn new content. They're trying to be challenged cognitively. And if we don't give them the tools to succeed, we will lose them. We will lose them in concentration, we will lose them in interest, we will lose them in understanding. So it's our job to give them the tools to understand and to engage, to foster their understanding. And ways of doing this is by modeling or demonstration. For example, if we're trying to learn about engineering with English, I can model an example response that is a good example of the kind of answer I'm looking for in class. Visuals and multimedia, this is something that has become more and more prevalent today with the rise of technology in the classroom and ICTs. But showing visuals and videos and audio helps our students engage. As Shazia mentioned, mind maps and graphics, activating their prior knowledge. What experiences, what language, what content do students already bring to the lesson that we can use to support them? Huddles. Before we ask students to perform, we can allow them to get together themselves and confer and say, hey, how do you say this? Or I'm not sure about this, can you help me? And it allows them to support each other. And then we want to give them opportunity to practice content and language knowledge before we ask them to perform, before we ask to evaluate them. Something else that's important is the difference between language acquisition and language learning. This is something that we don't notice, but when all of you learned Spanish or English or whatever your native language is, you did not learn it by knowing grammar rules. You did not learn it by having someone teach you vocabulary. You do not learn in a conscious way. Learning a language happens subconsciously. You are a sponge and you absorb real life context and real life conversations. So the idea behind CLIL is using authentic resources and authentic language for real life application. We learn to speak organically and we encourage communication and fluency. Accuracy comes with time. And so how do we teach language in this sense?
we do need to teach grammar and we do need to teach vocabulary, but it needs to be done in the proper context. Teaching grammar in isolation, this is the window, this is the door, doesn't work. The grammar and the vocabulary that needs to be taught needs to be specific. It needs to have specific applications that need to be relative to the goals of the lesson. Make sure that you are providing language that is relevant to the level of your students. We don't want to ask too much of students. Every student has a different language level. We cannot force them all to be at the same level, and so we need to accommodate for that. I think this is my favorite slide. It's about assessments and evaluations. I encourage you all to get creative. Assessments doesn't mean exams. I know that is the traditional way, but exams, we know, assess how well students can take exams. They don't assess understanding. So I encourage you to think outside of the box. Design assessments that accurately assess the cognitive skills and the understanding that you're asking of students. If you're asking students to use English skills, a good assessment could be a debate or a presentation rather than an old-fashioned exam of grammar and vocabulary. Students learn by doing, so assess by doing. Ask them to perform activities. We want our assessments to check for understanding, not the amount of knowledge. And I also suggest leveling assessments, having different types of assessments at different points in your class. Formative assessments versus summative assessments. Feedback, validation, and support. This is so important for students, especially in CLIL, given kind of the extra level of challenge. And also, it's really important for students in active learning to become aware of their active process. They need to know where they stand, where they need help, how we can help them. It's important to validate. I know for some that feels like something that we used to do when they were children, but that's still something that we all need in our learning process. And I think that something in your classrooms when you're teaching and students are performing or completing an activity, thinking about how to give feedback, validate, or support in a timely way. We don't want to interrupt students, right? We don't want to break their confidence. We want to give them feedback and support that actually sets them for success and confidence. And finally, the idea of reflection. I can't stress enough how important critical reflection is, especially in active learning. Having students recall on their learning process, how they feel during their learning process, what works for them, what doesn't work for them, is so important for their success and the overall success of your course. And two ideas that work wonderfully for this are self-evaluations and journaling. Asking students to take a few moments to write a bit, to evaluate themselves, their skills that they're gaining, the skills that they need to work on, and how they feel about their learning process. Thank you. Thank you very much, Molly. Muchas gracias igual, Molly, a ti. En este caso, bueno, he dejado algún comentario. ¿Me escuchan bien? Alguien me dijo que se escuchaba mal mi micrófono. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? ¿Algunos dedos? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos entonces, no veo otras manos levantadas. Por favor, según lo que hemos dicho, cualquier duda, consulta, pueden escribir o levantar la mano.
vamos a pasar a la última breve presentación para después ya entrar en las actividades, ¿ok? Así que invito en este caso a Cristian Díaz a que nos comente lo que nos viene a compartir. Por favor, adelante. Muchas gracias, Anouk. Gracias, Molly. Gracias, Chasia, también. Primero que todo, quiero comenzar presentando las excusas del profesor Felipe Castro, quien iba a hacer una presentación mucho más detallada sobre la experiencia de transformación del currículum, pero tuvo algunos inconvenientes. Sin embargo, si desean contactarse con él, por supuesto que me pueden decir y los puedo poner en contacto, porque es una experiencia muy interesante de transformar un diseño y la clase del aula en ingeniería metalúrgica, en este caso, hacia la modalidad CLIL que nos acaban de comentar Chasia y Aisha. Brevemente antes de comenzar la presentación, les quiero compartir en el chat dos enlaces que pueden ver luego, en sus tiempos. Uno es de un canal de YouTube, donde hay testimonios estudiantiles y de clases sobre CLIL en ingeniería, que puede ser bastante interesante, y otro es un boletín justamente que resume las fases de colaboración y lo que voy a presentar ahora. Entonces, entiendo que están viendo mi pantalla. Perfecto. Vamos a comenzar entonces cómo ha sido la experiencia de la Facultad de Ingeniería. Como bien lo dijo Anu, yo trabajo en la Subdirección de Relaciones Internacionales, pero este proyecto está también liderado por el Vicedecanato de Docencia y Formación Profesional, en conjunto con las áreas también de docencia de los departamentos académicos. La presentación es bastante sencilla. Va a estar en dos fases. Primero, un recapitulativo de cómo ha sido trabajar con la Universidad de Dalhousie y el Colegio de Educación Continua en las fases de CLIL, y por supuesto las recomendaciones que se nos hicieron llegar para poder implementar CLIL en la Facultad de Ingeniería. En primer lugar, un poco de contexto. En septiembre del año 2018, bueno, con Anouk justamente, pudimos firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Educación Continua para crear un proyecto de colaboración centrado en la internacionalización curricular, pero particularmente en la enseñanza del inglés como medio de instrucción en asignaturas de especialidad en ingeniería. Esto fue la primera versión, en donde como objetivo era un objetivo mancomunado entre dos grandes áreas, docencia y también vinculación con el medio. ¿Para qué? Para poder implementar asignaturas en inglés utilizando una metodología activa, que en este caso ya pudimos ver, de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, que es CLIL, justamente. Los dos objetivos específicos eran, por un lado, aumentar las asignaturas en inglés de pregrado y posgrado para estudiantes nacionales e internacionales, y también capacitar académicos y académicas en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en educación en ingeniería a través del inglés como medio de instrucción. En las fases de colaboración que tuvimos, de hecho en la foto pueden ver a Chasia, también están académicos y académicas de diferentes departamentos. Creo que... primero comenzamos con una primera fase en enero de 2019, en donde 2 semanas hubo 8 participantes, incluyendo también nuestra coordinadora de inglés, que veo que está en esta ceremonia, o sea, perdón, en esta charla, y también algunos académicos que pude ver, los profesores Astrid, Eugenio y René, que también participaron. Entonces, donde hubo una certificación en CLIL, en metodología activa e inglés como medio de instrucción. ¿Para qué? Para poder diseñar justamente estos cursos de ingeniería en colaboración con académicas del Colegio de Educación Continua. La segunda fase fue en julio y agosto del 2019, durante un mes, en donde hubo 11 participantes, creció el número de académicos y hubo talleres y clases de diseño en CLIL. Y la tercera fase fue en septiembre, octubre de 2019, justo, de hecho, terminó antes del 18 de octubre, durante un mes, y donde hubo 14 participantes en workshops, observación de clases y apoyo pedagógico en CLIL, que ahora les voy a poder comentar en detalle y que seguramente luego Chasia también puede comentar. En la primera fase, se diseñó el curso de certificación en 4 grandes modalidades y módulos, entendiendo que esto para la Facultad de Ingeniería, tanto para académicos, académicas, pero también para equipos profesionales, era algo bastante nuevo y también precursor en la universidad.
Entonces teníamos que empezar desde cero, sentando las bases importantes para poder comprender CLIL, pero también para identificar los problemas en un contexto de inglés como medio de instrucción. Todos nosotros sabemos que la lengua oficial, por supuesto, en nuestro país es el español. Estudiar en pregrado con la base de inglés que tienen nuestros estudiantes es un desafío. Es un desafío sobre todo en carreras, en el lenguaje de especialidad que se utiliza. Por lo tanto, identificar esos problemas para poder anticiparlos es la clave también de poder crear una metodología e instaurarla en el aula. En segundo lugar, el curso consistió en que se usara el inglés en la planificación y en el diseño de las clases, pero aquí es muy importante. En la Facultad de Ingeniería, y me imagino que en otras facultades también, están por supuesto las asignaturas obligatorias de especialidad y también las transversales que son voluntarias. Entonces la idea no es reemplazar al español, simplemente usar lo mejor de dos mundos para ponerlo en el aula. Luego, la otra parte importante también es la evaluación y el manejo de la gestión del CLIL en el aula, pero en un contexto de inglés como medio de instrucción. Nuevamente es importante identificar las dificultades que cada, en este caso, especialidad en ingeniería tiene al momento de enseñar su propia disciplina, y por supuesto anticiparlas para poder incluir lo que ya acabo de comentar. Finalmente, lo importante de esto, y es la clave, y estoy seguro que Chasia y Molly también lo van a comentar, es el aprendizaje entre pares. Siempre es muy positivo saber cómo yo estoy entregando mi clase, cuáles son los puntos buenos que observo, los puntos que puedo mejorar y compartirlo entre académicos y académicas de mi misma especialidad. Cuando tuvimos esta fase, nos dimos cuenta de que había un aprendizaje muy significativo de la parte de los académicos, y luego me gustaría justamente, si alguno de ellos que están en esta charla pudiese comentarlo al final, pero que no era suficiente, porque fueron 2 semanas intensivas de aprendizaje en donde se transforma todo. Eso nos hizo pensar en generar una fase 2 de profundización, en donde fuese distinta y se ampliara a más académicos y académicas de los departamentos. Primero, que hubiesen talleres de diseño de los cursos, de planificación de lecciones, tareas, evaluaciones y recursos, pero de esta manera trabajando de manera individual con la clase, que iba a integrar una metodología activa con inglés como medio de instrucción. Luego, un apoyo de par a par, es decir, en donde en este caso Chasia y su colega Aisha pudieron venir y tener estas reuniones individuales y trabajar directamente en el currículum con cada académico. Por supuesto, en una tercera fase no solamente es suficiente ir y trabajar el currículum, sino también observar las clases, para que haya un feedback constructivo y propositivo en donde 2 académicos puedan pensar y buscar las soluciones de las dificultades que pueden encontrarse en el inglés como medio de instrucción en un aula de ingeniería en este caso. Y finalmente, talleres de investigación, porque no olvidemos que también tenemos por un lado la docencia en pregrado, la docencia en posgrado, pero también es importante saber y conocer la literatura y cómo esto funciona y puede replicarse en cualquier tipo de aula. Cuando tuvimos esta fase 2, que estuvo anexada a una fase 3, aquí nos preocupamos de también integrar a estudiantes y observaciones de clases, como bien dije. Primero, siempre aprendiendo sobre lo que había resultado bien anteriormente y lo que puede resultar mejor. Entrevistas particulares para poder entender los requerimientos y poder adaptarlos, porque entendemos que hay una cierta flexibilidad y que no puede nada repetirse de la misma manera. Podemos tener la misma receta, pero esa receta se puede adaptar a cada realidad departamental en este caso. Y creo que lo más valioso fue que en este caso Chasia pudo observar las clases, ver cómo era el ambiente, lo cual permite centralizar un modelo que viene de afuera y centralizarlo con el sello USACH. Y es justamente lo que estamos haciendo ahora y lo que está promoviendo también la Dirección de Relaciones Internacionales. Finalmente, para poder profundizar estos workshops, también voluntarios, es cómo ya integramos CLIL de manera efectiva y superamos las barreras y los mitos. Por eso la vinculación con los estudiantes, tanto que fueron parte de las clases, como estudiantes que les interesa también participar en actividades de internacionalización curricular, es clave. Aquí nosotros tratamos de implementar algo que también en la gestión, y esto muchas veces no se visualiza de manera clara, pero una gestión también multinivel, en donde podamos tener conciencia y oído también
para poder escuchar las necesidades de los diferentes estamentos involucrados en este proyecto, que son el académico, que es muy importante, el estudiantil, que en este caso es el receptor, pero también está en el centro del aprendizaje, y el estamento profesional, también que está tratando de articular estas dos realidades. Por ello, en los enlaces que les envié pueden ver que hay una parte de testimonios estudiantiles que han sido parte de estas clases CLIL, y que nos sorprendió mucho, y lo digo con mucha sinceridad a todos, porque encontraron que las clases que tenían esta metodología mixta, inglés-español, resaltaban muy bien lo que ellos necesitaban, porque encontraron un apoyo del académico completamente adecuado, lo cual se explica que hubo casi un año o ya dos de capacitación en esto y también de acompañamiento con la excelente relación que tenemos con la Universidad de Dalhousie. ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Porque aquí ustedes probablemente lo saben mucho mejor que yo, no es solamente tomar una capacitación, un diplomado o un curso en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Hay un proceso que tiene que respetarse, que es flexible y que tiene que ser progresivo. Por lo tanto, las recomendaciones que nos dieron, y esto me parece que es lo más interesante, es, primero, que tiene que haber un enfoque holístico cuando hablamos de implementar CLIL o el inglés como medio de instrucción en el aula. U otras alternativas, como puede ser COVID también. Es donde tiene que haber un trabajo mancomunado entre académicos, profesionales y estudiantes. Todos y todas tenemos diferentes roles que cumplir en este enfoque. Y son complementarios y son la clave para poder tener un éxito y disminuir las resistencias que muchas veces se generan a través de mitos de yo no sé inglés, no me pueden hacer una clase en inglés, yo estoy aprendiendo esto desde cero, necesito primero este apoyo. Son mitos que se pueden romper trabajando mancomunadamente. Segundo, lo más importante es la gradualidad, algo que nosotros no teníamos contemplado en la primera fase. Pensábamos inocentemente que era capacitar y estaba todo listo como algo de ensueño. Pero no es cierto. Se necesita gradualidad para ir transitando poco a poco. No es necesario en un primer lugar tener una asignatura completa en inglés de especialidad, sino que se puede ir avanzando por módulos e ir viendo cómo es la respuesta de los estudiantes y la comunidad educativa. Tercero, es muy importante un apoyo lingüístico y metodológico para crear un equipo de trabajo que apoye la labor docente y la retención estudiantil en CLIL. Con la retención estudiantil en CLIL me refiero sobre todo a asignaturas transversales, donde muchas veces los estudiantes podrían no querer seguir en estas asignaturas con 100% en inglés. Las últimas dos recomendaciones fueron la articulación, que haya por supuesto una articulación de las asignaturas de inglés general, que son igualitarias para toda la universidad, con las asignaturas CLIL, para que también los programas de estudios puedan incluirlo y se pueda decir en la primera clase. Y por supuesto lo más importante, y eso es una tarea sobre todo de todos, es promover incentivos tanto para académicos que estén haciendo este gran esfuerzo pedagógico en integrar una metodología activa y por supuesto para estudiantes que participen en cursos CLIL. Es valorizar su esfuerzo mancomunado para estar en estas actividades. Y de hecho les recomiendo mucho ver esos videos en donde ellos con éxito pudieron tener la clase y también los testimonios. Ha sido una presentación bastante esencial, muy cortita, estoy muy abierto para las preguntas y sobre todo me gustaría invitar si alguno de los académicos y académicas que participaron en estas tres fases que están hoy con nosotros pudiesen levantar su manito y contarnos un poquito más sobre su experiencia. Muchas gracias, Cristian. Como bien dice Cristian, sabemos que hay algunos académicos que hayan sido parte de este programa de capacitación en ingeniería, por lo cual vamos a dar la palabra a algunos de ellos para que puedan también agregar algunas sugerencias, comentarios respecto a su experiencia. Primero veo a René Garrido, por favor, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Sí, una lástima que con nosotros con Felipe participamos, yo participé en 2 de las 3 instancias de las fases que Cristian comentó y desarrolló, en la primera y la tercera. Así que sí ha sido un trabajo súper intenso y lograr concretizar aspectos vinculados a CLIL, porque nosotros tenemos una barrera muy grande que descubrimos y discutimos con Chasia desde el día 1 que nos conocimos,
I don't know if you remember, Chasia, when we talked about what we have to do first in order to move to CLIL is first to move to active learning, right? So basically, is whatever it is that we do, first, it has to go through an active learning perspective. Entonces, en función de esos aspectos, es el cambiar el switch, el paradigma del profesor usage, el profesor centrismo, que tiene que dejar atrás. Porque si un profesor está hablando en inglés, no hay una interacción con las y los estudiantes. Lo que nosotros queremos es promover que ellos sean capaces de integrar estos elementos de contenido y lenguaje. Y eso no se genera en una clase estilo charla magistral en donde solamente el profesor trabaja. Es más, uno de los aspectos relevantes de conocer a Chasia también radica en, Molly también trabaja en en el proyecto que nosotros trabajamos en llevar el aprendizaje activo para la carrera de Ingeniería Ambiental, en donde yo soy jefe de carrera, porque el enfoque es, primero, aprendizaje activo. Después de eso, póngale lo que quiera. Clase invertida, proyectos, problemas, CLIL, pero involucre esos aspectos relevantes. Y una de las cosas que hemos discutido también es que lo gradual de dar, o sea, y es lo gradual no solo, porque tal cual como lo dice Cristian, lo gradual de CLIL, transformar estos aspectos de soft CLIL, ¿por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que ir tapando los vacíos. Aquí hay mucho nivel, Molly lo puede experimentar fuertemente, de que ella está en hace un inglés en nuestro departamento, más allá de los 4 inglés predeterminados para ingeniería, y aún así hay vacíos, y aún así hay angustia, y hay trabajo. Entonces, trabajar en aspectos de soft skill, primero para ir construyendo un trabajo de un CLIL al 100%, ya en etapa más adulta, entre comillas, cuando ya tienen más herramientas, de alguna u otra forma enriquece el proceso. Entonces, yo lo que más saqué, y al final del proyecto, o sea, es más, Chasia trabaja, es como un advisor externo de nuestro proyecto también, entonces es un aporte importante en darnos cuenta que tenemos que movernos desde el active learning primero y después de eso incorporar todo lo demás. Entonces esa es la estructura núcleo y eso es lo primero y lo fundamental. De ahí para adelante, o sea, porque si no la curva es demasiado compleja. O sea, es dejar de ser yo el centro, dejar al estudiante y más encima hacerlo en inglés, hay mucha frustración de parte del profesor. Entonces, es un camino que hay que recorrer fuertemente y el trabajo tal cual como lo dijo Cristian. Estas 3 fases sí serán necesarias para aumentar el contacto. Nosotros no alcanzaba solamente Chasia diciéndonos una vez, fueron estas 2 semanas intensas, cambien las cosas, porque todo el foco que Chasia parte de la base es aprendizaje activo. Y de ahí para arriba. Entonces esa es mi invitación, entre comillas, empezar a discutir esos aspectos, empezar a repensar la docencia y ocupar este espacio. O sea, desde la virtualidad, lo que nosotros hemos hecho, hemos buscado herramientas para cambiar nuestra forma de hacer clases y mover un poquitito el desarrollo de trabajo autónomo de las y los estudiantes. Entonces este es otro espacio más para fortalecer, así que las y los invito a seguir trabajando en esto y siempre apoyo estas instancias y feliz de poder participar y poder apoyar. Y thank you, Chasia, for everything. I say that all the time. We keep in contact all the time and we have so much to talk about. So we don't do that here. Don't worry about it. So, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Yo creo que es, bueno, interesante tal vez para los otros profesores escuchar de primera mano el proceso que claramente no de la noche a la mañana, sino es un proceso gradual, efectivamente, como yo creo que en las 3 presentaciones pudimos ver. Debido al tiempo, vamos a pasar a las actividades, donde vamos a partir con una actividad con Ciacia, y después una actividad con Molly, y ahí vemos si nos queda algo de tiempo para hacer, digamos, un resumen de las cosas principales de la sesión. Sí, sigo repitiendo, dudas, preguntas, por favor en el chat y lo vamos a tomar en consideración. Ciacia, I think this is the moment where we can start our activity with you first. So please feel free to share your screen and I'll be active waiting with the poll. Okay. All right. So let me share my screen. Okay.
So we are going to, so BT is Bloom's taxonomy. We will show you one question at a time. I will show you some examples of activities that are embedded in Bloom's taxonomy, but you can adopt them for your classrooms. So I'll show you the question, and then in the poll, you'll get the description of the levels of Bloom's taxonomy. But before that, I was thinking I should actually probably show the levels that are there just for the sake of understanding. So these are basically the levels that we will be using. So level 1 is remembering, and then we have the understanding, applying, analyzing, and you will see these as options. Just choose the right option that matches with a particular activity. So give me just 1 second because I need to see that my screen is shared. Okay, so now that we have an understanding, I'll show you the activity. On the polls, you will get the understanding of the level. Just choose the level that you think matches with this particular activity. Okay, and look, I'm ready. So here's the first activity. If you're asking your students to interpret a graph or predict what would happen if a certain event was to continue. So there are 2 verbs here, interpret or predict. So which level on Bloom's taxonomy do you think the knowledge is being assessed? As you can see in your polls, there are 6 levels: interpret and predict. We're getting some answers. I have 6 out of 35, so we'll give a few seconds more for people to respond. Mm-hmm. Yes, there we go. All right. We have about 20 out of 34. Okay. I think people are still voting. I'll give them a few seconds more. Yeah, they are. I think we should give them a couple of more seconds just to get the answers. Try to make up the answer yourself. I know that, you know, we go into the phraseology too much, but think of it, you have a graph, or you're asking your students by showing them something to either interpret or predict. Okay, I'll start showing right now the results. Yeah. All right. So we have the results in for this first question. So the first question is interpretation and prediction. Those of you who actually chose level 2 are the winners. Correct answer. Interpretation is showing understanding. I know, as I said, I gave you the cue that if you look into the phraseology, because they're not just doing anything, they're just telling you what it is. So they look at the graph and they interpret, they just describe it, they show the understanding. So it's comprehension and understanding based on the knowledge. So far, you're not asking them to do anything else other than tell me what it is. So they're showing the understanding. All right, and let's move on to the next question. Sure. We're going to relaunch the poll. And here's the next question. Clarify or illustrate a statement.
clarify. Now, keep focusing on the action verbs. They're clarifying or illustrate a statement. You give them a statement and you ask them to clarify. All right, we're getting some responses. Clarifying. In a few more seconds, we have about half of participants answering Yep. right now. Yep. All right, we have about more than 20 responses in, and it looks like responses are all over the place. However, there looks like people are sometimes changing their minds as well, which is fine. Let's see where it goes. So a couple of more seconds. I think this is about it. Yes. So clarify or illustrate. In this stage, as you can see, when you ask a student to illustrate a thing, you are giving them probably a problem, for example, a statement, and they show you the solution, or they clarify. And during clarification, they'll give you examples. So those of you who chose application, that's the correct answer. So it's a level 3, because your student is not only showing the base understanding, but they're also giving you examples of clarification. So if your students are able to do that they're able to give you solutions, they're able to add their own knowledge, then they are applying it. Okay? All right, good work. Let's move on to quickly the next question. Anouk will relaunch, and here we go. All right, identify a structure defined in a sentence or shown on a graphic. You give your students some images, or you show them a structure and you ask them to identify. So let's put it here. Identify. All right, we're getting the answers. Looks like we're getting there. And there's a on one of the slides, and I think Anouk, you must be planning to share the slides as well. On the slides, there is a kind of a list of verbs with each of the levels. And if you, I've also shared an article on how to use Bloom's taxonomy in science subjects, and of course in your teaching. So please have a read. There are wonderful examples, and also how different levels can be used when you are adopting active learning and also CLIL, and you're working in an instruction where your content probably is in English. All right, so we got a lot. Yeah. Sorry, I just wanted to say that we will share afterwards a special guide and the complementary information that you've shared with us. Yeah, so at the end, yes. Yeah, so excellent. And this time, the most popular answer is the correct answer. They're just identifying, they're showing their knowledge, and remember, so they, aha, it's this. So then if they're just, what is A, what's B, what's C, then it's just the recalling of the knowledge. Let's quickly go on to the next one. Now here, break down the given information and examine. Break down and examine. So we need to see what level is this. Aha. I think if we had a couple of days more, we'll be experts in Bloom's taxonomy. We're getting there. The answers are getting better and better with each response. So we have about 12 answers in. It's still in progress. We're going to give it, let's say, about 20 more seconds.
Definitely, you're correct. It's the level 4, it's analysis, because at this level, your student is able to not only break down the information, but they're also able to put it together in a way that they can show the relationship of one concept to another concept, and they can examine and break down the concept and still show all the understanding. So it's a higher level at level 4. Let's go quickly on to the next question. And this activity is assess the situation and make recommendations. Assess and make recommendations for the application of the process. So assess and make recommendations. So think about your own subject area, think about the content that you teach, and see if you had given a question like this, what is it that you would like your students to show in terms of understanding? Assess the situation and make recommendations. So let's get in for about 10 more seconds and then we'll discuss. All right. So correct, and they're both correct. If we look at these verbs, the student is able to evaluate the situation, but also create. So they're evaluating, but they're making recommendations for something new as well. So they're both at the level 5 and 6, at a higher level thinking. So think of your undergraduate classes in year 3 or 4 or even 5. Are they at this level that they're not only showing understanding, but they're also able to evaluate, assess the situation and say, okay, that is why this is happening. And I know the reason and I can construct the reason. All right, let's move on to the final question. Combine the two processes to demonstrate understanding. They're demonstrating understanding, but keep in mind the main goal is that they're able to combine. Poll is open. We have a few answers in. Look at the main objective of the activity. Combine the two processes. They're not just looking at the one process or demonstrating understanding of one process. They're looking at two, combining them. Answers are coming in. And when you are planning at the curriculum designing stage, ideas like these come very handy in that you're like, okay, if I'm doing this activity, why am I doing it? What do I want my students to do? What do I want my students to learn? And how do I want my students to demonstrate learning? All right, excellent. Most of the answers were correct. It's actually the highest level, which is creating, where or evaluating as well, because your students are able to combine two ideas and probably create a new idea, develop the relationship, and also show relevance of concepts to each other. So excellent work. Thank you very much, Anouk. Thank you for hosting this poll. Shasha, Right. just in course of time, would you mind to maybe leave your second activity and maybe let Molly do a part of hers as well so that we can make it in time? Yes, yes. No, I was just actually about to say, because we did, I understood that we did spend a little bit of time here. I have an activity on the next slide, which is about how your students can help you generate questions. So involving student, as we were talking about active learning. So you'll get that with your package. And thank you very much for participating. And I'm gonna hand it over to you. Thank you, Shasha. Thank you very much. No worries. Sí, como dice la profesora, vamos a compartir igual la segunda tarea, que es una pregunta de reflexión, más bien, que también se puede hacer de manera individual.
por ende lo vamos a dejar de material complementario en visto a que nos quedan 10 minutos. Así que voy a invitar a Molly para que vuelva a activar su cámara y que nos puede compartir también una pequeña actividad reflexiva en grupo con ustedes. Perfecto. No vamos a alcanzar todo, pero vamos a hacer lo que se puede. Así es. Voy a compartir. Mucho de lo que hemos conversado hoy día y mucho de lo que dijo la Chasia, estamos hablando del aprendizaje activo. Estamos pidiendo que los estudiantes participen en aprendizaje activo, pero algo importante es que nosotros también como docentes tenemos que también ser activos en nuestro proceso como docente. Entonces, me gustaría pedirles que si tienen ahí cerca una hoja de papel, un lápiz, puede ser en mente, no hay problema, pero algo para dibujar, escribir algo rapidito. Lo pueden hacer en su teléfono, no hay problema, como más le acomode. Y ahora es hora para ustedes de recordar. Les pido que recuerden de sus tiempos en aula como estudiantes de pregrado. Primero, quiero que imagínense, están ahí sentados en el aula en el mejor curso que tomaron en todos los años de pregrado, en la carrera que estudiaron. ¿Cuál fue el mejor curso que tomaron? ¿Por qué fue el mejor curso? ¿Cómo se sintieron en ese curso? ¿Cómo era el profesor? ¿Qué capacidades aprendieron? Me gustaría que escribieran, o pueden dibujar un monito, pueden escribir palabras claves, una frase cortita, recordando esa experiencia. ¿Cómo era? ¿Cómo se sintieron? Y también pido un voluntario con confianza, si quiere compartir su experiencia de por qué ese curso era tan bueno y cómo era su profesor y cómo se sintió. Si pueden recordar cuáles eran las estrategias que usó ese profesor, que le gustó tanto. Les recordamos que pueden levantar la mano para poder habilitar sus micrófonos. ¿Tenemos algún voluntario que quiera compartir una experiencia? Bueno, vamos también a hacer el opuesto. Imagínense que están en el peor curso que tomaron. Fome, inútil, aburrido, no tenía nada que ver con nada. ¿Por qué era tan malo? ¿Cómo era el profesor? ¿Cómo se sintieron? Si podemos comparar ese mejor curso con ese peor curso, las estrategias que usaron, ¿cómo eran diferentes? Veo que alguien, Iliux, se levantó la mano. Por Sí. favor. Hola, buenas tardes. Sí, no, cuando dijiste el peor curso me acordé enseguida de uno, que era una profesora que daba las clases leyendo el libro y a todos nos daba mucho sueño. Y lo peor era que si le quitamos una vez el libro, bueno, eso ya un comportamiento que no tiene nada que ver, pero bueno, le quitamos el libro y ya no sabía qué hacer. Y además las pruebas eran extremadamente difíciles y reprobaban muchas personas. Y si lo comparo con otra profesora que era también de la misma asignatura, que era muy buena profesora, porque tenía muy buena llegada con los estudiantes. Estrategia, bueno, como yo soy de la antigua escuela, la estrategia básicamente era la misma, ¿no? De hablar, ¿no? Y hacer ejercicios, qué sé yo, en la pizarra, esas cosas, ¿no? No era tampoco que fuera muy especial, pero sí que tenía buena conexión con los estudiantes. Y las pruebas no eran difíciles, las pruebas eran respecto a lo que ella había visto en la clase, y eso nos tranquilizaba mucho. Con la otra profesora no sabía uno qué cosa iba a preguntar, porque podía preguntar cualquier cosa, y nos iba muy, muy mal.
Esas son las experiencias así extremas. Siempre los buenos profes que tuve fueron profesores que sabían mucho y que le interesaba mucho que el alumno aprendiera en la clase. Eso le interesaba mucho y trataba de comprobar que estuviéramos aprendiendo en la clase. Eso. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por compartir. También veo el administrador que estaba levantándose la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Si nos puede Ya, decir su perdón. nombre, por favor. Juan Manuel. Muchas gracias. Es Adelante. que yo me equivoqué en ubicarme en la administración. Bueno, el mejor curso que tuve en la universidad hace muchos años fue lógica, que es un curso básico para los profesores de filosofía. Un gran maestro, Juan Riojano, y la gran tarea y el recuerdo, ¿no? Es cómo ese maestro nos permitía transitar desde una asociación mental simple, compleja y a una pura, es decir, construir conocimiento. En oposición tuve un curso de metafísica, latero en mi criterio, el profesor un gran maestro, pero él era un enciclopedista nato en mi juicio. Y entonces las pruebas eran estrictamente reproductivas, con los puntos y coma, el autor, qué sé yo. Entonces, la creatividad no estaba. A lo mejor eso me llevó a mí a desarrollar una carrera profesional en pre y posgrado desde el punto de vista de un pensamiento crítico, pero también aportar algunas soluciones. Y esa es mi experiencia. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. No tenemos mucho tiempo, pero en el fondo yo les preguntaba esta pregunta para que ustedes empiecen a ponerse en el lugar que para algunos fue hace mucho tiempo, para otros no fue hace tanto, pero en el lugar de estudiante, y después tenemos que reflexionar cómo los estudiantes de hoy día son distintos y cómo son similares a nosotros. Quería mencionar muy breve las 4 C, en específico cultura, porque siento que el contenido, que es la asignatura en sí, la cognición como la capacidad de pensar, y también la comunicación, que es el lenguaje, son bastante obvios. Pero ¿qué significa cultura y cómo integramos cultura a nuestras clases? ¿Y qué tiene que ver con nuestras experiencias como estudiantes? Y también entender que todo el aprendizaje, que toda la enseñanza pasa dentro de un contexto, y que el contexto va cambiando diario. Y que hoy en día estamos en un contexto súper importante, que es el contexto de la pandemia global, que para nosotros ha significado ser docentes virtuales, que es algo que para la mayoría ni siquiera lo habíamos pensado antes de marzo. Y también en términos de cultura, es muy fácil pensar que no hay diferencia de cultura porque la gran mayoría de nuestros estudiantes son chilenos. Pero no es así. Hay una cultura, hay una brecha, hay una diferencia de cultura bastante grande entre nuestras generaciones, y cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, solo para terminar rapidito, cuando ustedes están pensando en cuáles fuentes van a usar, cuáles actividades van a diseñar, cuáles evaluaciones van a ocupar para sus estudiantes, ojalá que sean con lenguaje y información accesible para los estudiantes, relevantes a su contexto, relevantes a su cultura, que sean materiales auténticos, con un lenguaje auténtico, real, para que cuando salgan del aula puedan usar ese lenguaje. Ojalá que sean fuentes que representan varias perspectivas, socioeconómicos, de cultura, de lenguaje. También fuentes que no tan solo apoyan, pero desafían
las visiones de los estudiantes, que nosotros como docentes seamos flexibles y adaptables a los distintos niveles de nuestros estudiantes, y lo último es que la creatividad, como dijo Juan Manuel, creo que fue su nombre, la creatividad es clave. Así que eso, no quiso hacer otra actividad, pero no hay mucho tiempo, así que eso, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Molly, también. Bueno, y lamentamos que quedamos un poquito apretados de tiempo, pero la idea es plantearles y dejarles con algunos insumos para que justamente puedan ir reflexionando en base a sus propios materiales. Por eso mismo, todas las semanas nosotros les entregamos una guía explicativa que complementa lo que es la sesión de apenas 1 hora y media. Nuevamente hoy vamos a entregarles una guía sobre CLIL para que puedan volver a repasar de qué se trata, cómo se ha implementado, algunas referencias de aplicaciones que se han hecho en nuestra universidad. Y quisiera también tomar un último momento para comentarles que, según lo que les dejé en el chat hace unos instantes, se planifica y se está diseñando ya un curso de capacitación tanto para CLIL como para también COEL, que fue la metodología que vimos la semana pasada, para que más académicos y académicas y profesionales también pueden capacitarse en estas dos metodologías. Así que los invito y los invito a que por favor estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web, donde vamos a estar difundiendo los concursos, ya que todas nuestras actividades y capacitaciones son por concurso abierto, así que esperamos haberlos dejado interesados y interesadas en profundizar tal vez algunas de las metodologías y algunos de los mecanismos que hemos ido difundiendo a través de este ciclo de formación. Hoy día culminamos este ciclo de 5 sesiones, vamos a estar contactándolos para sus certificados de participación, y por ende también quiero agradecer de verdad el compromiso de cada uno de ustedes, los aportes, los comentarios, las experiencias que hemos ido compartiendo en este espacio de confianza. Y de verdad también decirles que esto no termina acá. Esto para nosotros como Departamento de Relaciones Internacionales y también de la Unidad de Innovación Educativa es el inicio de un camino por recorrer. Esto es, digamos, realmente la introducción a lo que esperamos ir acompañándolas a ustedes, y por eso también destaco, bueno, el apoyo que ha entregado Fernando Olmos, que en este momento está siendo nuestro coordinador de las actividades de internacionalización en casa y del currículum. Estamos a plena disposición para seguir apoyando, entregando asesoría también de manera individual. Así que no desisten o no sean tímidos en escribirnos a internacional@usach.cl, donde podemos ver sus casos. De hecho, algunos profesores ya lo han hecho, y estamos trabajando con ellos, digamos, de manera individual para ir apoyando los planes que ellos tienen para sus propias asignaturas. Así que quiero terminar, la verdad, este ciclo con una invitación extendida a que no terminemos acá, sino que ojalá sigamos en contacto y que podamos seguir construyendo este camino hacia una docencia con un sello de internacionalización que busca la integración de todos estos distintos elementos, y esperamos haber aportado con los insumos para que ustedes, nuestros principales embajadores de la internacionalización en las clases y en los aulas donde ustedes se comunican con los estudiantes, son un actor clave y principalmente fundamental para la implementación de una internacionalización más transversal. Así que de mi parte, muchas gracias en ese sentido, y también agradecer, I want to thank very especially Shazia for her participation, Christian as well. I know Professor Felipe couldn't be here, but he should have been very pleased as well. And Molly, thank you very much for your expertise and reflections as well. Agradecer a todos los expositores presentes el día de hoy. Ha sido bien interesante conocer un poco de conocimiento y también aplicado a ver cómo lo podemos llevar a nuestras aulas. Así que para los que quieren quedarse y tienen preguntas o algún comentario, estamos disponibles para que lo hagamos. We'll give a few minutes if anybody wants to stay and have a question, a comment, a suggestion, para que por favor no se pongan tímidos, y estamos a disposición por si es que alguien desea agregar algo. También estamos disponibles por correo. Si no se atreven ahora, pueden consultar más rápido. Sí, y como dijimos, hay un material adicional que Ciacia tiene varios insumos que nos envió, que vamos a compartirlo a través del correo,
y en una carpeta que ya la hemos compartido con ustedes. Thank you very much. I'm very happy to be here, and you know, I love doing this. So, no second thoughts. Thank you very much. Yeah, no. And I know that people are, I can feel that people are eager to get things done and to learn and kind of expand whatever capacity they have developed in their classrooms. So when you look at possibilities, you look at all these different ideas, and then you take bits and pieces. In kind of most of my professional development workshops, I tell academics that this is kind of a buffet of ideas. Take what you like, take what is best for your context, take what works for your students, because the things that we are sharing is with the view that something would be there that you would like and that would work for your students without jeopardizing and compromising on their success. You're giving them an environment that makes them a truly international student. So one day if they go to study somewhere, or a student from abroad comes to study in your department, they wouldn't feel this pedagogical difference. But they would rather love this addition of knowledge that comes through your teaching. So, yeah. Perfect. Thank you very much. Solo agregar que efectivamente estos distintos elementos que uno, bueno, también depende de cada disciplina. O sea, cada uno de ustedes sabemos que hay de todas las facultades personas presentes en este ciclo, así que ahí también efectivamente es importante considerar cuál es el enfoque que funciona para mí como docente, cuál es, digamos, el que aplica a mi disciplina, porque efectivamente no todas aplican para cada uno de los campos. Y ahí es interesante, y ahí también estamos abiertos a asesorar, digamos, más individualmente, si es necesario, ahí ver cuál es efectivamente la que puede estar más cercana, o ser un primer pasito, porque también, como bien dijo el profesor René, la gradualidad en la implementación de estos elementos es importante para también considerar los tiempos de aprendizaje propio del docente y la experiencia con el estudiante, ir probando algunos elementos nuevos. Así que, bueno, reiteramos los agradecimientos y vamos a dar por cerrado. No he visto más manos levantadas o peticiones de palabra, así que en verdad muchísimas gracias. Vamos a dar por cerrado la última sesión, esperamos seguir en contacto y no sean tímidos, nos escriban por favor por mail y esperamos volver a verlos en otra instancia. Thank you very much. Muchas gracias. We'll be seeing you, Shasya. Definitely. Bye.